Pero recordemos que los jueces y magistrados tienen nombre y rostro. El juez en la primera instancia del primer tribunal en materia penales. Estos son los magistrados de la Sala 11ª de la Suprema Corte del Estado de Jalisco. Principales posturas de los juzgadores. Que los niños no mienten. No más le faltaron los borrachos. Quienes dicen textualmente lo siguiente que, y nos referimos a los jueces y no a los borrachos, que, por ende a sus declaraciones, merece Sureste le conceda valor con especial preponderancia, pues dado la edad de la misma, Sureste considera que no está mintiendo. A pesar que los niños que aquí intervinieron tuvieron más de 5 versiones cada uno. Cambiaron. Tiempo. Pasaron de un momento aislado a uno largo y continuo. Lugar. Pasó del patio al pasillo. Modo. De gritos a manotazos. De un cable a 2 y luego a una máquina. De cables sencillos a pinzas pasa corriente. Que no correspondía ninguna versión plenamente con las pruebas ofrecidas, como la autopsia, las fotos etc. Siendo la evolución la constante en las palabras de las menores, en ambos juicios. Siendo la posible manipulación, la única respuesta viable. Pues en el caso de una niña de 4 años no es normal el dolo. Mientras que en un adolescente no es lo mismo, ya las emociones y la falta de control sobre estas es un factor muy preponderante que pone sobre la mesa la posible autonomía de un testigo que no sufrirá la consecuencia de realizar un perjurio pero sí obtendrá la ganancia de un juicio a su favor. Importante es detallar las principales irregularidades en la voz del juez y los magistrados. Por ejemplo, dijeron que las lesiones señaladas por los peritos no concordaban con el dicho de la niña, debiendo ser al revés, el dicho de la niña debía empatar con lo registrado por lo menos en la autopsia y otros elementos como fotografías. Diciendo textualmente, coma dictámenes periciales y junta de peritos a los cuales contrario a lo que pretende la defensa del procesado no es posible asignarle valor probatorio alguno, dictámenes que riñen con las pruebas que acreditan la causa de la muerte del apasivo como la propia necropsia, practicada por especialistas en la materia aunada a las versiones de la testigo presencial de los hechos Alejandra Mazzayani de lo que Sureste desprende que la ofendida recibió descarga eléctrica que finalmente fueron la causa de la muerte. Con el dicho de los jueces, los cuales llegaron al grado de decir que por no considerar el contacto con agua y que ciertas lesiones no existen, es que la palabra de los peritos no tienen valor y que supuestamente lo anterior se correspondía en la autopsia, cuando ésta simplemente no describía que mamá estaba mojada, y en la sentencia se dijo textualmente, sus dictámenes solamente deben ser considerados como unas simples opiniones técnicas, pues dichas personas, omitieron en señalar que efectivamente la ofendida Mónica Sáhara Olivares González, estuvo en contacto con agua. Para empezar y si se puede decir que estaba orinada gracias a varios testimonios respetables como la de una enfermera y el capitán de la policía. Que era el lógico resultado por perder el control del cuerpo. Y si consideramos que ella lavaba trastes con una máquina y no hay entrando alguna foto en las lesiones cuando analizaban a los peritos la sentencia señaló que, aunado a lo anterior Sureste advierte que la autopsia, practicada en el cadáver de la occisa Mónica Sáhara Olivares González, no demostró tener ningún dato de contusión por caída de su estatura como así lo pretendió demostrar el ahora involucrado y su defensa. De igual forma, es advertirse de la misma autopsia, que el tórax tampoco estuvieron en contacto directo con los cables de conducción de energía eléctrica, que nos lleva a preguntarle,
y la capa de sangre debajo del cuero cabelludo en la bóveda craneana descrita en la autopsia, así como la descripción de la lesión en el tórax posterior a la altura de la clavícula. Aquí ya no es una ligera diferencia de opinión sino una flagrante deformación de la necropsia, que es un delito. Continuando con la sentencia dictada y ratificada en los tribunales de Jalisco. Hablando de las lesiones registradas dentro de las constancias y en un claro intento de empatarlo con el dicho de Alejandra Matzallán y Avilés Olivares, el tribunal las limita en este punto a 2 lesiones. Preguntándonos ¿y las demás? Descritas por los peritos originales, que independientemente que concluyeron que la muerte fuera por inhibición vulvar por choque eléctrico, los cuales nunca dicen que fuera súbita, pero se registraron los elementos que luego deformaron los titulares de la sentencia diciendo: únicamente sureste localiza a nivel de cabeza en región parietal derecha como orificio de entrada y otra en la cara lado contralateral a nivel de pómulo izquierdo. Aunado a aquel dictamen de la autopsia, practicada con el cadáver de Mónica Sáhara Olivares González, por parte de los expertos, sureste acredita sin duda alguna, que ésta sufrió una muerte súbita por shock. Esto último establece que el tribunal decidió concluir que la muerte fue instantánea, cuando la carga eléctrica le permitió a la pasiva por lo menos gritar, lo que demuestra que no fue súbita. Por lo tanto, una opinión no fundamentada junto a una clara deformación en algo tan delicado como la fundamentación del supuesto delito. Mientras los tribunales utilizan una lógica donde juegan con las palabras para hacer parecer como un tonto al papá de Alejandra Mazzayani. Pues durante el incidente los cables no solo tocaban el suelo sino que regresaban hacia la azotea en un nudo grande porque estos eran muy largos, y decir que el suelo no es compatible con el manoteo porque no considera que las puntas pudieron estar en la parte alta, que también pudieron quedar en cualquier parte por lo largo y flexible del elemento en cuestión. Y el juez lo manejó de la siguiente manera. Adquiere al resultar, ilógica e incongruente, esto es, implícito afirmar, que dejo colgado los cables sobre la azotea, refiriendo primero que los dejo colgando cerca de la escalera que sureste encuentra en el patio, de misma forma señala que los cables tocaban el suelo y fue así que la pasivo sureste enredó en los cables, incluso vio cuando manoteaba con ellos a la altura de su rostro. Adquiere al resultar, ilógica e incongruente, esto es, implícito afirmar, que dejo colgado los cables sobre la azotea, refiriendo primero que los dejo colgando cerca de la escalera que sureste encuentra en el patio, de misma forma señala que los cables tocaban el suelo y fue así que la pasivo sureste en solo par de lesiones reconoció cuando manoteaba con ellos a la altura de su rostro, contradictorio que por lo tanto como si el acusado manejó dos distintas locaciones, cuando en realidad es uno que de haber sido otro, la escalera estaba en el patio y esta llegaba hasta la azotea, y junto a esto estaba el cable enredado como sureste. Lo ilógico del resultado de la autopsia al hacer un juego de palabras de algo que se le explica de manera práctica en temporal 10 centímetros, habiendo una foto a la derecha de la línea media, considerándolas de salida difusamente en región malar izquierda, tórax posterior, región escapular derecha, antebrazo y codo izquierdo, entonces que sureste juzgue que la manifestación defensiva que hace el ahora involucrado, en el sentido que sureste enredó en los cables, no cobre credibilidad. Todo para que el acusado pareciera poco creíble.
Aquí nos reitera la importancia de la reconstrucción de hechos y cómo lo tomó para sentenciar al acusado, aunque haya sido mal interpretada. Y por lo tanto una sentencia mal hecha y violatoria. Y sin que exista duda al respecto, para quien ahora juzga en esta sentencia definitiva, que existen en autos las imputaciones que le hizo al involucrado la testigo presencial de los hechos Alejandra Mazzayani, quien así lo sostuvo al declarar ante el agente de Ministerio Público Integrador y lo reafirmó en la diligencia de reconstrucción de hechos, en lo cual dicha menor de edad, fue lo suficientemente precisa tras señalar que su papi, o sea el acusado Víctor, los cables Sureste los puso a su mami en la cara eran parecidos a los cables de pasar corriente para carro, señalando que los cables Sureste los puso uno en el lado izquierdo y el otro en el lado derecho de ambas. De aquí debemos recordar las de la cabeza de su mami. Por último señaló que su papi jamás cuando los cables, que los dictámenes por tanto es con las pruebas que acreditan la causa de la muerte de la cabeza como la propia norma que describe la mencionada especialistas en la materia aunado medicaciones de la supuesta ratificación, como ya lo hemos visto nunca se dio, obviamente pues daba por unido la versión de otra trabajo oficial declaraciones no fueron unísonas artículos fiables ya sea por la fracción cuarta el número de cuando dice que los peritos omitieron el señalar que efectivamente la ofendida Mónica Sahara Olivares González con respecto a la máquina con agua y es más dado que solo dice que el acusado dijo que eso es claramente a señalar a los titulares de estos tribunales como violadores de la ley, el también referido lavatrastos y que nadie doctores forenses, Ministerio Público, enfermera o policía dijo haberla visto mojada por lo que muestra lo omiso. Artículo 154 fracción 7. Dice, no demostró tener ningún dato de contusión por caída de su estatura como así lo pretendió demostrar refiriéndose a Mónica Sahara. El que no diga la autopsia el origen de una capa de sangre debajo del cuero cabelludo, no significa que no se corresponda a lo dicho en ellos ya que de haber sido así hubiera presentado diversas heridas. Vinculación solo basta hacer la imagen para demostrar que sí existieron varios heridas en la temporal de la fallecida. Que los cables Sureste los puso uno en el lado izquierdo y el otro en el lado derecho de ambas sienes y de las orejas de la cabeza de su mami. Viendo la misma imagen se demuestra que la precisión solo fue de 1 a 5 o 6 lesiones, por lo que si contamos el golpe en la cabeza que nos da un 20 sobre 100, que nos recuerda que precisamente este juez al presentar un examen para ser consejero magistrado en Jalisco, junto a otras treintena de personas reprobaron el examen solo pasando una de ellos. Lo que fue noticia pública en el estado y nos da una referencia de por qué creyó ser capaz de presentar dicho examen. Si para él tener un 20 es más que suficiente, él es el reprobado. No solo en este juicio sino en la vida. Pero continuó diciendo. De igual forma, es de advertirse de la misma autopsia que el cuello y tórax tampoco estuvieron en contacto directo con los cables de conducción de energía eléctrica, puesto que en ese sentido, no arrojaron ninguna lesión por quemadura por descarga eléctrica. Por lo que, en conjunto nos dice que solo existen las lesiones que corroboran la versión de Alejandra, o sea solo 2, y que las demás no existen, precisando por ejemplo en el tórax y como ya lo vimos la autopsia sí existió. Lo que demuestra una deformación o alteración manifiesta de una constancia en autos dentro de las